Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos en este día. La gloria es tuya, Padre. Glorificado sea tu nombre, Padre Santo. Santo, santo, santo es el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria, Padre. Recibe la gloria en esta hora, Señor. Ten misericordia de nosotros, tu pueblo, Padre, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Danos tu fuerza, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, Padre Santo. En el nombre de Jesús, capacita tu iglesia para el tiempo que viene, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Danos tu sabiduría, danos tu entendimiento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Muchos peligros, Padre, como decía Pablo, de adentro, Padre, y de afuera también, Señor. Estamos rodeados de dificultades, de adversidades, aún aquellas que desconocemos. Por tu misericordia hemos sido librados, Señor. Por tu favor inmerecido te damos gracias. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estudiar un poquito la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor. Me han hecho una pregunta, voy a responderla por aquí, para edificación del cuerpo de Cristo. Si mi pastor está en pecado, ha caído en pecado de adulterio, ¿qué debo de hacer? Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, que sea la Escritura que nos conteste. Amén. El consejo de Dios a través de su palabra. Dice la palabra de Dios de esta manera en 2 Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos para gloria de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea que serán aborrecedores de lo bueno, serán traidores, serán infatuados y serán amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, con sus hechos, negarán la eficacia de ella. Y la Escritura nos dice, a estos evita, o sea, esas personas que tendrán apariencia de piedad, que amarán los deleites de este mundo, más que las cosas de Dios, que traicionarán su primera fe, siendo amadores de los deleites de este mundo, que no tendrán afecto natural, porque la persona que comete adulterio realmente no ama a su cónyuge, que es su propia carne. Cuando la Escritura dice, serán los dos una sola carne, y nadie aborreció jamás su propia carne, nos dice la Escritura. Entonces, ¿cómo es posible que se traicione uno a sí mismo? Pues cuando la persona comete adulterio, está traicionando su propia carne. ¿Por qué? Porque Dios dijo que los dos serán uno. Dice, estos negarán, tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre están aprendiendo. O sea, son personas que están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. O sea, no aceptan ningún tipo de corrección, tampoco aceptan corrección, amados hermanos, y todo lo ponen livianamente. No es nada, fue un tropezón, ya pasó, esto no es nada, y así, como dice la palabra, resisten a la verdad. ¿Por qué? Porque son hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, fueron reprobados, no aprobaron, su fe quedó reprobada. Es como el que pierde un examen, pierde el curso. Bueno, quedaron reprobados, dice, son reprobos y corruptos de entendimiento, tienen el entendimiento corrompido. Vea usted cómo es una fruta que está corrompida, no se puede comer, a ese fruto hay que tirarlo. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura, que son hombres corruptos, que están corrompidos en entendimiento. Reprobos en cuanto a la fe, han sido reprobados, no han sido como un buen obrero fiel que es aprobado, no, al contrario, ha perdido totalmente la capacidad para ser aprobado porque su entendimiento está corrompido. Dice, mas no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Su insensatez será manifiesta a todos. Y no es que alguien esté diciendo, bueno, mire lo que hizo este pastor, mire lo que hizo este ministro, mire cómo cometió adulterio, sino que va a ser manifiesto el fruto de su pecado a todos. No es que los demás, porque muchos dicen, no, mire, son puro chisme, puro cuento, pura murmuración. No, aquí no se trata de el tercero, se trata de que la insensatez de esta persona va a ser manifiesta a todos. ¿Por qué? Porque el fruto de su pecado va a ser visible, todos lo van a ver y no son culpables de que se sepa que esa persona cayó en pecado, como hay ministros, pastores que todavía están en los altares y están en adulterio, dejaron a sus esposas. La Escritura es clara, Lucas 16:18 lo dice. Claramente, entonces, amados hermanos, no podemos tapar el sol con el dedo porque nos vamos a quemar. No se puede tapar un pecado tan grande con el dedo. ¿Por qué? Porque su insensatez será manifiesta a todos, dice, como también lo fue lo de aquellos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, usted y yo que queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. ¿Por qué? Porque inmediatamente se levantan las personas que están corrompidas, esos corruptos de entendimiento, de mente reprobada, a decir, están murmurando de mí, me están juzgando, me están juzgando. Ahora vamos a ver qué nos dice la Escritura referente a juzgar. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura, gloria al Señor, referente a estas personas que están reprobadas según la Escritura, gloria al Señor. Nos dice así, siempre teniendo en cuenta qué hacer en caso de que el ministro o pastor encargado de esa nominación esté en adulterio. Entonces leemos qué nos dice 1 Timoteo capítulo 5 del verso 21 en adelante. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
¿Por qué dice esta palabra? Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, esos pecados se van a hacer manifiestos antes de que vengan a juicio, se van a descubrir, dice, y a otros se van a descubrir después. A otros ya se les nota que andan en algo torcido, porque empiezan a dar el fruto malo. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, nos habla de un caso de inmoralidad dentro de la iglesia, de la casa de Dios, que es juzgado, aunque el pecado no haya sido cometido dentro de la iglesia, haya sido fuera, pero le concierne a personas que están al frente, están como dirigentes. Esa persona que tiene que tener una conducta que hable realmente, que represente a Dios. Nosotros somos embajadores en nombre de Dios, así nos dice la Escritura. Entonces, ¿cómo un embajador puede no representar con un buen nombre, con una buena actitud, al nombre de quien está representando? Si estamos representando a Dios en esta tierra, pues tenemos que andar como Él anduvo, nos dice la Escritura. De cierto, dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, ni siquiera se nombra. Eso es en el tiempo de Pablo. Ahora es caso común y corriente. Es el desayuno de cada día, como levantarte y lavarte la cara, porque tú ves eso por todos lados. Ha aumentado la maldad. Dice, y tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre, como hay algunos ministros que tienen la mujer ajena que no le corresponde, la mujer del vecino, o mujeres que tienen el marido ajeno. Así es lo que está aconteciendo. O hombres tan corruptos de entendimiento que han dejado su propia esposa para tomar la mujer de su prójimo, como dice la Escritura. No codicies la mujer ajena, no codicies. O sea, si tú tienes la tuya, no tienes que estar tomando la mujer ajena. Entonces nos dice la Escritura, vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio el que cometió tal acción? O sea, más bien debieran haberse lamentado, nos dice Pablo. ¿Para qué? Para que fuese quitado de en medio el que cometió tal acción. Amén. O sea, aquí nos habla de que esa persona debe ser quitada de en medio, debe ser apartada de su cargo, apartada del lugar donde estaba representando a Dios en favor de la palabra de Dios, pues ya ha caído de la gracia. Y lo vamos a ver con la Escritura. Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis, dice, que un poco de levadura leuda toda la masa? Os he escrito por carta que no os junté con los fornicarios, dice, que no os junté con los fornicarios. Pero ¿a qué tipo de fornicarios se refería Pablo en esto? Dice, más bien escribí que no os juntéis, escuche bien, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. O sea, no te juntes con el que llamándose hermano fuera un fornicario, porque para esas personas es un deporte practicar la fornicación de cualquier manera.
sin importar que a veces dañan familia, no solamente la esposa, los hijos, y alrededor de esa persona están los suegros que dañan su fe, están los cuñados, los sobrinos, toda una familia, tanto de un lado como del otro, y también la fe de los cristianos y sus familias. ¿Por qué? Porque eso se hace evidente, el adulterio a todos. Dice, no te juntes con ninguno que llamándose hermano fuera un fornicario, como dice la Escritura, amados hermanos, sino que también con el tal ni aun comáis, o sea, nada de coinonía, que vamos a compartir algo, que hay que perdonarlo, sí, amén, hay que perdonar a esa persona, pero el tal debe ser apartado de su lugar, lo dice Pablo acá. Dice, no debieran más bien, dice, haber apartado el que cometió tal acción. Esa persona debe ser apartada de su cargo. Y los hermanos, dice, que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera un fornicario. O sea, como que dice, con ninguno que llamándose hermano, vamos a suponer que está practicando ese pecado. Ese pecado lo está practicando sin ningún respeto absolutamente a nadie. Ya ha perdido el temor a Dios y ha perdido el respeto también no solamente a Dios, a su prójimo, y no se ama a sí mismo. Como dice la Escritura, nadie aborreció jamás su propia carne, ya que ha traicionado a la persona que es su propia carne, que es su esposa o su esposo, viceversa, según el caso. Dice, porque también hay mujeres que abandonan a sus esposos por irse tras el adulterio, por irse tras el marido ajeno, y abandonan a su esposo, dañan la fe de sus hijos, dañan la iglesia, dañan absolutamente todo. Dice, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros, quitad el perverso, quitadlo en medio, sacadlo. ¿Por qué? Porque, como dice, una manzana que está podrida corrompe todo el cajón. Así es, ese fruto está corrompido y va a corromper a los demás, porque si empieza el pecado a permitirse, después todos, eso es un desliz y ya comienzan, bueno, eso no es nada, lo que pasa, empiezan a poner justificaciones, no, porque no era la ideal, porque yo no la elegí, porque muchas justificaciones que empiezan a poner, empiezan a poner un montón de justificaciones cuando la palabra es bien clara. Ese es el matrimonio, dice, se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne, hasta que la muerte los separe, así está escrito. Y el que se separa, nos dice la palabra, sepárese, pero quédese sin casar. O sea, tú te puedes separar porque a paz nos llamó Dios, pero quédate sin casar. No manda la Escritura, puede casarse con otra persona y volverse a casar una, dos. No, eso no está permitido según la palabra de Dios. Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y utilizan mucho este versículo para decir, no, porque me uní en yugo desigual. Pero dice la Escritura, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice el Señor, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los mundos, yo os recibiré. O sea, ¿qué acuerdo tiene el creyente con el que anda comportándose como un impío? ¿Qué acuerdo
tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? Así hay muchas denominaciones donde el pastor va por un lado, la palabra por otro y el pueblo por otro. Cuando la palabra de Dios nos manda que debemos andar en la unidad del Espíritu, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces no podemos estar con Dios y con el diablo. Si esa persona se cayó en pecado, ¿qué quiere decir? Como dice la Escritura, dice, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Dice, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Por qué? Porque soy templo del Dios viviente. Entonces, ¿cómo podemos estar entre medio del pecado? Personas que están viviendo fuera de la palabra de Dios. No son ejemplo de los creyentes. Dice el Señor, yo seré para vosotros padre, por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, maldiciente, ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? Allí vamos a 2 de Pedro capítulo 2, nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. O sea, ese es el fin para aquellos que no obedecen, que no respetan la palabra de Dios y que desvían al pueblo también para justificar sus mentiras, justificar sus adulterios, justificando el pecado. Entonces dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y aún dice, sí condenó por destrucción, porque sí vino destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y el Señor las redujo a ¿qué? A ceniza, poniéndolos como ejemplo para todos aquellos que habían de vivir impacientemente, que habían de vivir en este tiempo. Libró, dice la palabra de Dios, al justo Lot. Lo ha librado, y así también el Señor librará a todos aquellos que estén abrumados por la nefasta conducta de su pastor, de su ministro, que ha traído vergüenza al Evangelio. Bendito sea el Señor. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, Lot, afligía cada día su alma. Así el pueblo está afligido por la conducta de sus ministros y pastores que están desviándose del camino de la verdad. Dice, viendo y oyendo, porque son tan evidentes ese tipo de pecado, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. También dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo. Estas personas mayormente van a ser castigados. ¿Por qué? Porque andan siguiendo su carne y sus concupiscencias, siguiendo sus deseos irracionales. La Escritura nos dice que estos, hablando mal de cosas que no entienden, son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de lo deleite cada día. No les importa absolutamente nada, le han dado rienda a su carne y a sus deseos y sus bajos instintos. La Escritura nos dice que estos son inmundicias y manchas, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores y tienen sus ojos llenos de adulterio, no se sacian
de pecar. Dice que no se sacian de pecar y seducen las almas inconstantes. Aquellos que no tienen constancia en la palabra de Dios, no tienen crecimiento tampoco. Son personas inmaduras en el Evangelio. A ese tipo de personas que no leen la Escritura, no conocen la Escritura, son inconstantes en sus caminos. Esas personas son fáciles de hacerlas caer, hermano. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra y no saben qué hacer en este tipo de dificultades. Y muchas veces son convencidos a participar también. Así nos dice la Escritura, dice, ellos se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. O sea, muchas veces, ¿por qué? Porque de ahí es donde sale el dinero para su mantención. Otros han optado por pasarle el puesto a su esposa, entonces se quedan de acuerdo para no perder su entrada económica, y después un tiempito cuando la iglesia está olvidada vuelven a levantar a su pastorcito y lo vuelven, ay pastorcito, sí, usted está arrepentidísimo. Y resulta que ya hace rato que esa persona ha perdido el respeto hacia el pueblo de Dios y hacia Dios y su palabra. Dice, fue reprendido por su iniquidad. Dice, ¿por qué? Porque así le pasó a Balaam. Dice, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por esa iniquidad, que hasta una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Escuche bien, está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. O sea, todo el pueblo había huido del error, había huido del pecado, había dejado, pero ellos otra vez los vuelven a seducir con estas disoluciones de la carne, compartiendo, diciendo, bueno, ya eso fue un error, ya no lo voy a hacer más, y siguen en su puesto, que nadie no quieren que ser bajados, ahí se quedan y ahí resisten a todo tipo de exhortación. Dice, les prometen libertad, sí, prometen mucha libertad al pueblo, pero ellos mismos, nos dice la Escritura, que son esclavos de corrupción, porque quien no está libre no puede dar lo que no tiene. Esas personas no están libres, están sujetas a sus concupiscencias, a sus ojos cargados de adulterio. Dice la palabra, no se sacian de pecar. ¿Por qué? Porque tienen la concupiscencia, la lujuria metida en su cuerpo, en sus ojos, en su olfato. Unas personas, yo he visto ese tipo de personas, aún con su nariz andan oliendo el perfume como los perros, son como los perros. Y vamos a ver que no estoy diciendo nada de más, sino que la Escritura misma dice que son como perros que vuelven al vómito, vuelven a su, y como la puerca lavada, vuelven a su pecado. No se sacian de pecar, están corruptos de entendimiento, tienen sus ojos cargados de adulterio, y no solamente sus ojos, todos sus sentidos, amados hermanos. Como le digo, aún hasta su nariz anda oliendo el perfume de alguna mujer, como dice, esas mujercillas cargadas de pecados que vienen, que no tienen el entendimiento, no lo hacen por mal, muchas no tienen el entendimiento, son nuevos convertidos y son arrastrados por este tipo de personas que aún no les importa, caen a veces con personas que no tienen entendimiento ninguno, aún dentro de la misma iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y dice, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, enredándose otra vez en ese pecado, en eso son vencidos, dice, y su postrer estado viene a ser peor que el primero,
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después que haberlo conocido, haber andado, haber servido a Dios, haber conocido lo bueno, volverse atrás, dice la Escritura, del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí la Escritura nos confirma lo que le estaba diciendo, gloria al nombre del Señor. Nos confirma para que nosotros tengamos en cuenta. Y el Señor también nos dice de esta manera a aquellas personas que persisten en acompañar a este tipo de personas, porque se compadecen en la carne y no miran, no tienen el celo de Dios en sus corazones. Nos dice, vamos a leer un poquito el Salmo 50, gloria al nombre del Señor, que nos dice, pero al malo, mire cómo Dios le dice a este tipo de persona, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Aquí el Señor está reprendiendo a este tipo de personas que son adúlteras, que no aceptan la corrección, que dice que tú no tienes que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca, o sea, no tienes que hablar de la palabra, tú no estás apto para hablar de la palabra de Dios porque has avergonzado el nombre del Señor. Dice, el que se une con una ramera, un cuerpo es con él, uno es con él, nos dice la palabra de Dios. O sea que esta persona que está en este tipo de pecado está unido totalmente al adulterio y se ha vuelto igual que el perro, nos dice la palabra de Dios, a revolcarse en el propio barro. Dice, en su vómito, y como la chancha a revolcarse en el barro, en el lodo. Dice, entonces, tú aborreces la corrección y echa a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros, nos dice el verso 18 de Salmo 50, era tu parte. Con los adúlteros era tu parte. Por eso es que nosotros no podemos estar, no dice la palabra, no con los adúlteros del mundo, no, porque si no sería necesario que salieras del mundo, sino con aquellos que llamándose hermanos son adúlteros. Tienen los ojos cargados de adulterio, nos dice la Escritura, y no se sacian, no se cansan de pecar. Dice, tu boca metías en el mal, mintiendo, engañando, porque la persona que comete este tipo de pecados, uno de los pecados que comienza a practicar es la mentira. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El engaño. Dice que el padre de mentira es Satanás. Allí usted lo puede ver también en la Escritura, gloria a Dios, en Juan 8:44. Dice, si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía el engaño, preparaba el engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Por qué? Porque todo aquel que te va a corregir, ese tipo de persona, esa persona va a empezar a hablar de su hermano, que no tiene autoridad, que quién es él, quién es ella para estar diciendo que yo estoy en pecado, que tengo mis ojos cargados de adulterio, quién es ella. Y entonces casi siempre este tipo de persona comienza a levantar calumnia. Así pasa cuando tú corriges a alguien que no quiere ser corregido. Entonces esa persona levanta calumnias, empieza a decir, Dios me dijo, soñé, o de alguna manera le inventa una calumnia a alguien para desprestigiarlo, para no recibir la corrección. Dice, hablabas contra tu hermano y contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, dice el Señor, y yo he callado. ¿Pensabas, dice, que yo sería como tú? No, dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
Amén. Y nos dice claramente, amados hermanos, no olvidemos este versículo que nos dice 1 Corintios 5. Dice, más bien os escribí que no junté con ninguno, que llamándose hermano fuere un fornicario, con el tal ni aun comáis, porque yo no tendría razón, dice, para juzgar a los que están afuera, lo va a juzgar Dios, pero los que están adentro los tenemos que juzgar nosotros, amados hermanos, y salir de todo ese tipo, amados hermanos, de contaminación. ¿Por qué? Porque todo eso contamina al pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Esta es la palabra de hoy para el día, apartándonos de todo tipo de iniquidad, apartándonos de lo malo. Aleluya, como dice la Escritura, volviéndonos al Señor. Aleluya, andando en espíritu y verdad. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello que contamina el cuerpo de Cristo, Padre, como dice tu palabra. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? A ti sea la gloria, Padre. Te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, este consejo de tu palabra, Señor, en este día. Gracias por edificarnos, gracias por enseñarnos, Padre. Oh Señor, danos, Señor, el celo santo por tu palabra, por tus cosas, Señor, para que no estemos en coinonía, sino que podamos reprender el pecado, no estar en coinonía con aquellos que hacen lo malo, Señor, que están siendo reprobados en cuanto a la fe, Señor, porque han negado tu nombre, Señor, y se han vuelto como el perro a su propio vómito, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, dice tu palabra que tú ni siquiera perdonaste a los ángeles que pecaron, Señor, y que salvaste a Lot, Señor, de todo este mundo que estaba corrompido, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que también nos salves a nosotros, pongas tu temor en nuestros corazones, Señor. También tu celo santo, Dios mío, nos apartemos, como dice tu palabra, de cualquiera que llamándose hermano, Señor, anduviera en este tipo de pecados, Padre. Negando la fe, Dios mío, avergonzando tu santo nombre, traicionando y siendo infiel, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, Padre, para gloria de tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios.